Vamos a seguir ahora con una disertación muy buena que se llama Monitoreo de la productividad forrajera mediante satélites, hacia un observatorio forrajero nacional. La disertación está a cargo del doctor Mariano Oyarzábal. Él trabaja en el Laboratorio de Análisis Regionales y Teledetección de la Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y también trabaja en el CONICET. Mariano. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí y gracias al IPCBA en particular por la invitación. Lo que voy a contarles no tiene que ver con carne, sino con forraje, y no es que yo sea vegano, sino todo lo contrario, y es que entendemos que el forraje en sistemas como los de Argentina es la principal fuente de alimento del ganado, y por eso es que estamos acá para mostrarles algunas estrategias para medir el crecimiento del forraje. Entonces, algunas de las preguntas que se hace un ganadero en un predio, frente a un potrero, frente a un grupo de animales, o también un decisor municipal, provincial o nacional. Quizás la pregunta ganadera más importante es ¿cuántos animales puedo tener en un campo, en una región? ¿Cuándo conviene hacer el servicio? Puede ser otra. ¿Cuántos rollos necesitaré para pasar el invierno? ¿Cuánta carne voy a producir por año? Estas preguntas en un sistema ganadero pastoril se resuelven en parte conociendo cuánto forraje se produce. Porque claramente el balance entre el consumo y la productividad es lo que establece una gran parte de la producción de carne en estos sistemas. Entonces, lo que voy a contarles es un sistema que permite conocer más precisamente cuánto forraje se produce en un campo o en una región. Lo que voy a hablarles es de la tasa o productividad forrajera, que es una medida de la cantidad de forraje que se produce, o flujo, y eso es en kilos por hectárea por día. No es la cantidad de forraje disponible o stock, que es una medida de lo que hay hoy disponible en un momento. Eso se mide en kilos por hectárea. Entonces, toda la charla va a estar centrada en la tasa, los kilos por hectárea por día que se están produciendo en un momento dado y por unidad de área. El problema es que la tasa o la productividad varía mucho entre campos, entre regiones. Esto es la producción de pasto en gramos por metro cuadrado, que multiplicado por 10 son kilos por hectárea, en función de la precipitación. Es decir que esto es Estados Unidos, pero es como si hiciéramos un viaje desde San Juan o algunos sectores secos de la Patagonia hasta Corrientes. Fíjense que en un gradiente de 300 milímetros hasta los 1300, la producción de pasto pasa de 100 o 1000 kilos por hectárea por año a unos 7000 kilos por hectárea por año. Varía mucho entre regiones. La tasa o productividad también varía mucho entre potreros dentro de un mismo campo. Acá estamos frente a un área en un campo patagónico en el que claramente se puede ver que hay áreas con mucha tasa o productividad y por lo tanto se acumula mucho pasto, y áreas con menos tasa o productividad y que por lo tanto se acumula mucho menos pasto durante el año. Incluso en áreas, en campos bonaerenses, dentro de un mismo potrero, que puede ser uno de estos cuadraditos, uno puede distinguir sectores donde se puede hacer agricultura, que son de alta productividad, y sectores ganaderos de bajo, donde se produce mucho menos y las limitaciones a la agricultura son muy fuertes. Entonces la tasa varía mucho entre potreros dentro de un campo. También en un campo mismo varía mucho entre años. Esto es un ejemplo también para Estados Unidos, pero que sirve para cualquier caso en Argentina. Los kilos por hectárea por año producidos en función de los años medidos. Y entonces para un mismo lugar, fíjense que pasan de años muy buenos, este es un sitio semiárido, 1400 kilos por hectárea por año, a años en los que se produce menos de la mitad de producción de pasto. Y además, dentro del año también, y esto es lo que más conocemos probablemente, entre años por supuesto que también,
dentro de un año podemos ver desde enero hasta diciembre la tasa en kilos por hectárea por día es muy alta o mucho más alta, y lo sabemos todos, en primavera y verano que en invierno, de hasta un orden de magnitud de diferencia. Entonces, la tasa o productividad forrajera es una variable clave en los sistemas pastoriles porque nos provee la cantidad de alimento disponible para el ganado, pero varía mucho entre regiones, campos, entre potreros, incluso para un mismo potrero varía mucho entre meses y entre años. Y la peor noticia de todos es que es difícil de medir. Es decir, si variara mucho, pero fuera fácil de medir, no habría ningún problema. Si fuera difícil de medir, pero no variara mucho, tampoco habría problema, porque con una sola estimación alcanzaría. Se da la conjunción de ambas cosas. Varía mucho y es difícil de medirla. La aproximación que tenemos más frecuentemente conocida, por lo menos los de mi generación y algunas posteriores, la agronomía que conocimos del forraje, es medirla con cortes. Entonces, la tasa, en términos de la aproximación con cortes, es usar una jaula y medir cuánto hay en un momento y cuánto creció después de que pasó una cantidad de días determinada. Y entonces, si uno piensa en un sistema donde hay forraje verde que está siendo producido continuamente, pero además, está siendo consumido, ese forraje se enece y queda como parte de material muerto, ese material muerto se cae y pasa a formar parte de la brosa o mantillo y esa brosa o mantillo se descompone. Lo que nosotros queremos conocer es a qué tasa se aumenta esta caja del forraje verde. Pero claramente lo que queremos es que no se consuma y por eso ponemos una jaula y que tampoco se muera y por eso vamos más o menos seguido a cortar. Si uno hace una analogía con tanques de agua, esto es un tanque del forraje verde y este es el tanque del forraje muerto y del forraje caído en el piso. Lo que queremos conocer es a qué tasa se incorpora agua en el tanque a través de la medición de dos momentos o dos niveles de agua en esa situación. Y entonces la diferencia entre esos dos niveles de agua es lo que entró de agua. Por supuesto, lo que tenemos que lograr es que las vacas no estén consumiendo lo que se produce, porque si no, no lo podemos medir, ni tampoco se enezca el pasto o se muera el pasto que queremos medir. Y entonces lo que tenemos que lograr es una situación bastante poco realista, es decir, con jaulas, y una demanda de trabajo muy importante porque hay que ir muy seguido para medir este flujo. Lo que termina pasando entonces es que es un método laborioso, poco realista e impreciso en el sentido de que no podemos abarcar todas las situaciones, todos los años y todos los meses, tal como les mostraba, porque la productividad o tasa cambia mucho. El método por satélites es una lógica absolutamente diferente. No hace falta ir en dos momentos a ver lo que está pasando, sino que en cada instante uno puede tener una medida de la tasa o productividad forrajera. En este método, la tasa, que es lo que nos importa, ya no es más lo que le pasa, como les decía recién, en dos situaciones, sino que es un producto entre tres cosas. ¿Cuánto sol está llegando? ¿Cuánto sol está siendo absorbido por las plantas? Y entonces lo que nos importa acá es cuánta área foliar tenemos, cuánto forraje hay disponible para cosechar ese sol. Y con estas dos variables tenemos una medida de la radiación absorbida por las plantas, que no son los kilos de pasto producidos, pero sí es una medida muy cercana a los kilos de pasto. Lo que falta para llegar a kilos de pasto es tener una idea de la eficiencia de uso de esa radiación absorbida. La buena noticia es que la radiación o radiación solar o incidente, uno lo puede medir bastante bien precisamente con una estación meteorológica. Y lo otro es que el componente que más varía de estos tres es el porcentaje de absorción, es lo que pueden medir los satélites. La eficiencia de uso de radiación la podemos estimar de algún modo con calibraciones con cortes. Es decir, que aquello que estaba criticando hace un rato nos sirve para este modelo, pero en este modelo lo que menos varía es esto, y lo que más varía es esto, y es lo que mejor podemos medir con un satélite. Básicamente, quizás ustedes conozcan
más cerca el índice verde, que es una medida de cuánto sol está siendo absorbido por las plantas. Las plantas que reciben sol reflejan poco rojo, que es este canal, porque la usan, porque las plantas usan la radiación roja para la fotosíntesis y reflejan mucho infrarrojo por su estructura de las hojas. Esto es radicalmente distinto en situaciones de poco pasto. El puntero, ahí. En poco pasto no hay radiación roja siendo usada por la fotosíntesis, entonces refleja mucho rojo. Y como no hay hojas, el infrarrojo, que es el otro canal de radiación, es muy bajo. Esta diferencia entre rojo e infrarrojo es bien distinta en esta situación que en esta otra situación. Entonces el índice verde, que no es otra cosa que infrarrojo menos rojo, da alto aquí y da bajo acá, dividido además por cuánto está llegando, que es una manera de estandarizar. El índice verde mide qué porcentaje de luz que llega a la superficie está siendo absorbida por el pasto verde. Y entonces la tasa, asimilándola a lo que veíamos recién del ejemplo de los tanques de agua, si uno lo que quiere medir es la cantidad de agua que está entrando a este tanque, ya no hace falta excluir a las vacas, se mide con las vacas adentro del campo. El pasto además está feneciendo continuamente y eso no es un problema, y es como si pusiéramos un caudalímetro a esta entrada de agua. El satélite lo que hace es medir directamente ese flujo. Ya no lo hace de manera indirecta, como lo hacíamos con los cortes, sino que estamos midiendo directamente el flujo de entrada, que es lo que nos importa. Y además abarca toda la superficie, disponemos de años previos porque los datos satelitales están disponibles. Es relativamente sencillo, créanme, pero bueno, requiere conocer ese coeficiente o eficiencia de uso de la radiación para los recursos forrajeros de interés. El seguimiento forrajero en tiempo real se está haciendo en Argentina a partir de imágenes de la NASA, disponibles en Internet, son gratis. En el laboratorio o en un laboratorio cualquiera, no hace falta, por supuesto, que sea el que lo desarrolló, se disponen de los croquis de los establecimientos y allí se eligen los píxeles MODIS o los píxeles de 5 hectáreas que vienen a relevar cada potrero, y a partir de una serie de cálculos se llegan a tablas y gráficos en los que se ve la tasa de crecimiento como una radiografía de lo que está produciendo el campo en cada momento, por lo menos en los últimos 20 años. La información satelital, como les decía, hoy es del sensor MODIS, pero esto va cambiando. En cualquier momento este sensor deja de estar activo y va a ser reemplazado por otro. Pasa todos los días, hay datos disponibles desde el 2000 hasta el presente. Todos los días. Y además, cada potrero, en cada potrero uno puede elegir tantos píxeles como entren, porque son 5,3 hectáreas, que en muchas áreas ganaderas esto sobra, en el sentido de que uno puede elegir muchos píxeles, aunque, por ejemplo, para algunos casos de tambo, eso no es posible porque las parcelas son más chicas, o las parcelas o franjas diarias son más chicas. Y bueno, y además es gratis. Entonces, lo que hace falta hacer es básicamente conocer la planilla de rotaciones del campo. Estos son potreros distintos a través de los años. En este caso, por ejemplo, hay campo natural desde 2001 hasta 2009. Ese es un dato importante para poder implementar esto. Y la otra necesidad es contar con el croquis del establecimiento, aquí dibujado en negro, con los píxeles rojos, estos elegidos dentro del croquis, dentro del potrero de interés. Entonces, fíjense que se eligieron estos 4 píxeles, pero se dejaron afuera los píxeles que están por aquí porque están contaminados con los potreros vecinos. El resultado no es otra cosa que una planilla de datos en la que se muestra, fíjense, año 2012, mes enero, febrero, marzo, abril, el lote 1 de 237 hectáreas, tenía Gatton Panic, esto es un caso en Salta. Este es el índice verde o índice de vegetación, cómo va evolucionando a partir de los meses.
Este es un coeficiente de absorción. Esta es la radiación incidente. Fíjense que los 302 megajoules por metro cuadrado de la estación meteorológica se repiten para el otro potrero, que es el lote 2 de 260 hectáreas. Y después llegamos acá a la tasa promedio en kilos por hectárea por mes. Es decir, que podemos calcular la tasa promedio en kilos por hectárea por mes y luego, aguas abajo de esto, está toda la agronomía de qué hacemos con esa tasa de crecimiento. Finalmente, llegamos a tener entonces un registro histórico de la tasa. Estos son campos naturales en la provincia de Buenos Aires. Esta es la productividad mensual en kilos por hectárea por mes, entre 0 y 1000 y pico de kilos, desde marzo de 2000, en este caso hasta diciembre de 2011. Esta es la marcha de la productividad promedio de los campos naturales, los picos en primavera-verano y los valles en invierno. Se trata de una síntesis de 218 potreros, algo imposible de hacer de otro modo, y además las barritas muestran cuán variable es cada potrero entre sí. Fíjense que, por ejemplo, en diciembre o noviembre de 2000, hay un potrero que produce por acá y otro potrero que produce por acá. Entonces podemos reconstruir para una región, por ejemplo, cuál ha sido la tasa promedio y evaluar casos como la sequía del 2008 en un contexto del resto de los años, por ejemplo. O si estuviéramos acá ubicados en el año actual y momento actual, podemos ver en qué situación está la región en promedio respecto a los valores de referencia. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para planificar, hacer balance forrajero anual, establecer la carga sobre una manera más objetiva o educada en base a la cantidad de forraje que se produce. Podemos también evaluar costos, podemos hacer evaluación de campañas, tanto a escala de establecimiento como de región. Les voy a mostrar entonces algunos ejemplos de utilización de esta información. En términos de costos, uno conoce muy bien cuánto se gasta por tipo de recurso forrajero cultivado, pero no sabe cuántos kilos de pasto se produjo. Y entonces es incomparable un verdeo con una pastura porque básicamente no sabemos cuánto pasto produjeron, aunque sí sepamos cuánto gastamos en cada uno. Acá podemos, gracias a medir la tasa de crecimiento y la oferta forrajera, comparar en términos de pesos por kilo de pasto. Esto está absolutamente desactualizado, permítanme, simplemente sirve como ejemplo. Lo hizo Fernando Pacín hace varios años y se trata entonces de los pesos por kilo que cuesta un verdeo en siembra directa sin aplicación de nitrógeno, un verdeo en siembra directa con aplicación de nitrógeno o labranza convencional sin aplicación de nitrógeno. En cambio, las pasturas de lomas son un poco más caras en pesos por kilo que la de los bajos, y si uno además traduce las megacalorías que aporta un grano a cuánto pasto sustituyen, este es el precio llevado a pasto de alimentar con granos. Por supuesto, acá no está considerada la calidad, pero sí estamos comparando kilos de pasto entre sí. También nos sirve para analizar la campaña ganadera, evaluar sistemas pastoriles en función de su eficiencia de uso del forraje. Estamos muy acostumbrados a medir la producción de carne por hectárea, y eso es cuánta carne se produjo por superficie ganadera. Pero esa producción de carne por hectárea tiene al menos dos componentes. Una es cuánto pasto se produjo por hectárea y el otro es cuánto carne se produjo por unidad de pasto producido. Fíjense que lo que hice fue incorporar acá, en este cociente, simplemente la producción de pasto acá abajo y acá arriba. Y entonces ahora tengo dos variables que permiten un mejor diagnóstico de la situación. Puede haber mucho pasto producido y ser mal usado, o al contrario, producirse poco pasto y ser muy bien usado, o cualquier otra alternativa. Eso, desde el punto de vista del diagnóstico de los sistemas ganaderos, es un paso enorme respecto a comparar cuántos kilos de carne se producen por hectárea.
El nuevo jugador aquí es la producción de pasto, que ahora podemos conocer y antes no. Esto es un análisis que hizo el mismo asesor CREA, Fernando Pacín, en los campos que él asesoraba, son todos estos, y acá lo que tenemos es los kilos de carne producidos por hectárea en un ejercicio cualquiera. Entonces, claramente, estos son campos en la provincia de Buenos Aires con una producción de carne bastante buena, de similar composición de rodeos y cantidad de tecnología aplicada similar, no son campos muy distintos entre sí, pero fíjense que tenemos un campo que produce 150 kilos por hectárea por año y otro campo que produce 360 kilos por hectárea por año. ¿Por qué semejante diferencia entre campos? Si uno lo mira en términos de lo que les decía recién, la eficiencia de uso del forraje, podemos ver que esta diferencia en la producción de carne tiene estos dos componentes y entonces lo que voy a mostrarles ahora es cómo era cada campo en términos de uso del forraje. Y lo que tenemos es que kilos de carne producidos por tonelada de alimento disponible, que básicamente es pasto, los dos, tanto el que producía poco como el que producía mucho, tienen igual capacidad de producir carne a base de pasto. Es decir, que desde el punto de vista de su capacidad de pastor, eran muy buenos, o por lo menos de los mejores de la región. Lo que pasaba con este campo, que producía poco, es básicamente que le falta pasto. Y esa falta de pasto puede ser o porque no hizo verdeos, o porque simplemente estamos frente a un campo de calidad mucho peor de tierra respecto a este otro. Y entonces, desde el punto de vista del análisis del asesor, a los dos les decimos, están respecto al resto de los mejores en términos de cómo usan el forraje, y si uno quiere que este pase a ser más productor de carne, lo que tiene que hacer es aumentar su oferta forrajera. Ese análisis, sin conocer la producción de pasto, no se puede hacer. También nos sirve para evaluar la campaña actual, y eso lo estamos haciendo para prácticamente muchas regiones de la región pampeana y de muchas áreas de la región pampeana y de la región patagónica. Este es un caso para esta zona que llamamos Pampa Interior Occidental, parte del noreste de La Pampa, sur de Córdoba y parte de San Luis. Acá lo que vemos es la producción de materia seca actual versus el promedio en pasturas de digitaria y pasturas de pasto llorón, dos recursos forrajeros muy importantes en la zona. Y entonces lo que tenemos acá es la tasa de crecimiento en kilos de materia seca por hectárea por día, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, que es lo que es hasta cuando hicimos este ejercicio. Entonces, la tasa de crecimiento de las pasturas digitarias se puede ver en esta línea negra. Y debajo, los colores indican, la franja gris es los niveles de producción de materia seca promedio o cercanos al promedio. El 40% de los años producen en este nivel. El 25% de los años producen niveles más altos, el verde claro, y el 5% de los años niveles extraordinariamente altos de tasa de crecimiento. Lo mismo para abajo, es decir, este rojo es el 5% de los años, de los peores años para cada una de estas fechas. Entonces vemos que las pasturas digitarias estaban en mucho mejor momento durante la primavera y van cayendo a situaciones extraordinarias por déficit hacia la mitad del verano y después se recuperan un poco hacia marzo y vuelven a caer, pero se mantienen niveles promedio en abril. Y algo parecido le pasó a las pasturas de pasto llorón. Es decir, que comparamos el dato actual versus lo que pasó en los últimos 20 años. Y así podemos tener una mejor estimación de la situación forrajera actual. Y entonces, en términos acumulados, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, las pasturas de digitaria habían acumulado 2.900 kilos, y eso es 268 kilos menos que el promedio para toda esa región. Y algo parecido pasó con las pasturas de pasto llorón,
que tuvieron un déficit acumulado hasta ese momento en el semestre de 78 kilos. Esto está hecho para 400 hectáreas bajo relevamiento, en el caso de las pasturas de Digitalia, y 200 hectáreas para el caso del pasto llorón. Algo también impensable de hacer con la aproximación con cortes. No hay manera de hacer un corte que pueda relevar todas estas hectáreas que están siendo relevadas con un satélite y de manera bastante sencilla. En este momento tenemos más de 1 millón de hectáreas en el país con este sistema instalado. Son casi 800 establecimientos que proveen no solo información para los asesores y productores ganaderos interesados en sí, en su establecimiento, sino que proveen al resto de la sociedad de datos de la región sintetizados a partir del conjunto de establecimientos que está siendo relevado. Y entonces, gracias a financiamiento del IPCBA, el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad de Buenos Aires, creamos un observatorio forrajero nacional que genera informes cada 3 o 4 meses con la situación forrajera del país y de distintas regiones, discriminando por tipo de recursos forrajeros. Está disponible en la página web. Cualquier persona puede ingresar allí a mirar datos regionales de distintos recursos forrajeros y esperamos que esto sirva para tener una ganadería más precisa en términos de uso del forraje. Las conclusiones son que es posible medir la tasa a partir de datos satelitales en tiempo casi real, que se puede hacer por potrero, por mes y desde 2000 al presente, lo cual es un avance enorme para poder poner en contexto los datos actuales, que la tasa sirve para tomar decisiones ganaderas sobre una base más objetiva y finalmente para aumentar la producción de carne. Muchas gracias.